Este encuentro corresponde a la asignatura Acondicionamiento Artificial, periodo lectivo 2020. En el mismo continuamos en la línea temática de la asignatura viendo el confort térmico. Y dentro del confort térmico veremos aquellos elementos que nos pueden ayudar a un acondicionamiento natural para colaborar con el tratamiento del envolvente previo a los acondicionamientos artificiales que puedan ser necesarios hacia el interior del mismo. En este caso, la regulación de la entrada del sol, las protecciones solares. Los criterios de diseño que tenemos para las protecciones solares contemplan generalmente la regulación de la entrada mediante un parasol de ese sol según el periodo del año en el que nos encontremos. Generalmente, en climas como el nuestro, preferiremos ganancia solar en invierno y protección solar en verano. Ese diseño del parasol está relacionado, por supuesto, con el movimiento real terrestre que tiene la Tierra alrededor del Sol, o el que denominamos movimiento aparente del Sol, posicionado nosotros como en un punto fijo y suponiendo que el Sol gira alrededor nuestro. Esa radiación directa que recibe del Sol sin cambios de dirección está regulada por ángulos. Es decir, si nosotros nos encontramos, si nuestro edificio se encuentra en esta posición, el ángulo del Sol incidente sobre el edificio va a estar determinado por una altura solar en corte, esta que vemos acá, altura solar sobre la línea del horizonte, y luego lo que denominamos el azimut, que es el desplazamiento en planta, la proyección en planta, de en qué ángulo se encuentra ubicado el Sol. Por supuesto, el plano y la inclinación del plano van a tener mucho que ver con cuánta radiación puede llegar a recibir ese plano según la orientación que tenga respecto del Sol. Si hablamos de la trayectoria aparente del Sol en el cielo del hemisferio sur, nos podemos ubicar nosotros en medio de la bóveda celeste, sobre nosotros el cenit, el polo sur celeste, en un determinado ángulo, y trazar cómo sería la trayectoria, por ejemplo, de los equinoccios alrededor nuestro, de este a oeste, describiendo una trayectoria de estas características. Lo mismo pasa con el solsticio de verano, que sabemos que saldría como detrás nuestro y se iría desplazando hasta un ángulo más elevado que el de los equinoccios, poniéndose luego detrás entre las orientaciones oeste y sur, y describiendo este otro tipo de trayectoria. Entre ambas trayectorias habrá un ángulo de 23 grados 27 minutos, que ya desarrollaremos más adelante. Y en el solsticio de invierno tendremos el Sol saliendo más adelante del este sobre nosotros en un ángulo más bajo y poniéndose entre norte y oeste, describiendo también el mismo ángulo entre su trayectoria y la de los equinoccios. Ahora bien, si tenemos cuanto más normal sea el ángulo de incidencia respecto a la superficie, mayor será la radiación. Es decir, nos interesa saber cuál es la componente normal al plano que estamos analizando, ¿sí? Se trata de un plano horizontal o de un plano vertical. Entonces veremos que, por ejemplo, en verano, en nuestras latitudes, ¿no es cierto?, los ángulos muy importantes de la componente normal al plano serán los que den en los planos horizontales, no así a veces en los verticales, y en el invierno serán más importantes sobre los planos verticales que sobre los planos horizontales. Si vemos los valores de radiación solar según las orientaciones en nuestro Tucumán, veremos que describen a lo largo de los meses, van en crecimiento, ¿sí? Por ejemplo, en la orientación norte, que sería esta línea azul que estoy describiendo acá, o en la noroeste, ¿sí?, crecen hacia el invierno en relación a lo que sucede en el verano, ¿sí? Y en el caso del oeste, decrece, ¿sí?, hacia el invierno, crece hacia el verano. Esto depende, por supuesto, de las coordenadas terrestres de latitud y longitud donde nos encontramos y de las coordenadas celestes que hemos descrito antes, que son la posición del Sol, el azimut y la altura solar.
¿Cómo se determina gráficamente el movimiento aparente del Sol según la latitud del lugar? Bien, estuvimos viendo, ¿sí?, estas trayectorias del movimiento aparente del Sol alrededor nuestro, que podrían comenzarse tomando el caso del ecuador, es decir, la línea imaginaria que atraviesa por el centro a la Tierra, y en cuyo caso es la latitud cero, a partir de la cual se cuentan latitud sur y latitud norte. Si vemos en este corte, veremos que las trayectorias de los solsticios, los- el solsticio de verano, los equinoccios de otoño y primavera y el solsticio de invierno, ¿sí?, se ubican como líneas, ¿sí?, prácticamente rectas que pasan perpendiculares a la superficie de la Tierra. Y entonces podemos hacer una fracción viendo que en el ecuador, ¿sí?, estas tres líneas se encuentran perpendiculares al plano, mientras que si nos desplazamos en la latitud sur, como es el caso de Tucumán, ¿sí?, a 27 grados de latitud sur aproximadamente que nos encontramos, tendríamos que inclinar ese plano para ver cuál es la trayectoria solar de la que estamos hablando. Y en ese caso podemos simplificar y decir que estas tres trayectorias que están en estos tres colores serían las trayectorias que nos indicarían en planta luego, ¿sí?, por ejemplo, qué pasa con los equinoccios de primavera y otoño, ¿sí?, y podríamos ver la trayectoria en planta graficada, qué pasa con el verano, el solsticio de verano, y entonces veremos también de nuevo que si estamos mirando hacia el norte, nuestra trayectoria sale por detrás nuestro y se pone por detrás nuestro. Y lo mismo si vemos la trayectoria del invierno, es decir, sale por delante del este y se traslada hacia el oeste. Y entonces podemos graficar, tenemos acá las tres trayectorias de los movimientos aparentes del Sol en los dos solsticios y en los dos equinoccios. Ahora bien, tenemos esta trayectoria solar aparente y desde este punto, ¿sí?, es el ángulo de incidencia que se van a dar de los distintos momentos a lo largo del año en los que el Sol va a ir tomando distintas posiciones. Entonces la incidencia solar directa en el punto es la que nos interesa, dijimos, y dijimos, por ejemplo, estos serían ángulos para San Miguel de Tucumán. 86 grados en el caso en corte cuando vemos de la altura solar del mediodía del solsticio de verano. 63 grados para primavera y otoño y 40 grados para invierno. Ahora, dijimos que la incidencia solar directa en un punto depende, ¿sí?, de cuál es la perpendicular, ¿sí? Es decir, el ángulo de incidencia del Sol puede ser el mismo, pero si hablamos de una superficie vertical tiene un resultado, si hablamos de una superficie horizontal tiene otro totalmente distinto. Y esto debe ser muy tenido en cuenta a la hora del diseño y a la hora de pensar en parasoles, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en planos verticales tenemos incidencias y vemos que lo que habíamos visto antes con los valores de radiación de Tucumán, suele suceder que en un plano vertical tenemos más radiación incidente, tal vez en invierno que en verano, y luego al revés en el plano de los horizontales, es decir, en verano tenemos una incidencia mucho mayor porque el ángulo se aproxima justamente a la perpendicular al plano. Ahora, hemos visto en otras asignaturas anteriores el diagrama de trayectoria solar cilíndrico desarrollada. ¿Qué es qué? Que es trasladar cada uno de esos puntos, ¿sí?, de la bóveda celeste sobre nosotros a un diagrama como si fuese un papel cilíndrico que hemos cortado y hemos desplegado poniéndolo en 2D. Y como resultado tenemos este tipo de curvas para la trayectoria aparente del Sol en proyección cilíndrica desarrollada de San Miguel de Tucumán. Y podemos ver cómo cada mes nosotros tenemos los valores, ¿sí?, y la posición, podemos descubrir dónde está la posición del Sol según las horas del día, ¿sí? Y vamos viendo que tenemos los
solsticios de invierno y verano, y luego los equinoccios y las temporadas intermedias que van pasando, y podemos, si seguimos este gráfico hacia abajo, podemos ver a una determinada hora, por ejemplo a las 9 de la mañana aquí, cuál sería el ángulo en el que se encontraría el Sol respecto del azimut y cuál sería su altura solar. Se puede tener los dos datos con la ubicación del Sol. ¿Para qué nos ayudaría eso? Si quisiéramos regular la entrada del Sol según el periodo del año, podríamos decir, bueno, ¿en qué periodo quisiéramos excluirlo? Y podríamos pintar esta zona para eludir horas de sol. Y en base a esa geometría que nos depara este gráfico, inferir cuáles serían los ángulos que tendría que tener un parasol que yo quisiera diseñar. Entonces, por ejemplo, en la zona, si es una orientación norte y yo quisiera excluir todas estas horas rayadas que tengo, tendría que buscar acá, ¿sí? En donde estoy señalando, un ángulo aproximadamente de 60 grados, ¿sí? Que me provea una protección, porque a partir de esos 60 grados voy a estar protegido eh, hacia los meses y horas del año que yo quiera. Entonces, a su vez, a ese gráfico lo superpondré con un diagrama de visión de bóveda para saber qué es lo que va a obstruir, por ejemplo, la ventana y qué debería obstruir un parasol. En este caso estoy marcando acá esta ventana en corte, va a tener un ángulo de visión de bóveda ubicado en este punto, ¿no es cierto? Que me indica cuánto es lo que me obstruye el espesor del muro, en ese caso, y en los laterales. Entonces sé que hacia arriba, naturalmente, solo con el espesor de la ventana tengo una parte protegida y con los muros tengo una parte protegida. Tengo que verificar luego eso con lo que yo quisiera. Y dijimos que aproximadamente necesitaba 60 grados. Entonces trazo ese ángulo acá y sé que mi alero tiene que sobresalir por sobre el espesor del muro esta dimensión, que la puedo calcular ya por geometría, y saber cuánto tendrá ese alero o eventualmente lamas que quisiera poner en una ventana para compartimentarla la ventana en varias partes, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de parasoles al norte, ¿sí? Cómo operan, cómo protegen y la capacidad que tienen de sombrear las aberturas para evitar sobrecalentamientos en las épocas, por ejemplo, de mayor rigor climático. Ahora, si quisiera una orientación este, por ejemplo, evidentemente me trasladaría y tendría que ver en este gráfico cuáles son las horas que yo quisiera proteger. Por ejemplo, esta que está rayada acá, es decir, horas de la mañana antes del mediodía. Y entonces tengo más problema porque el ángulo de incidencia estoy viendo que son ángulos muy bajos a los cuales yo debiera obstruir. Entonces, tenemos otras soluciones, por ahí que eso pueden ser móviles, por ejemplo, para cubrir esa necesidad, ¿sí? O si fuese al oeste, también sería el mismo problema. Son ángulos de incidencia muy bajos a los que hay que tener en cuenta para poder resolver claramente cuál sería la incidencia del Sol en esos planos y con qué tipo de protecciones lo tendría que hacer. Si finalmente pues, quiero hacer una protección al sur, tengo acá rayadas las zonas, los horarios más o menos en la época del año, no para el invierno, pero sí para el verano, por ejemplo, a partir de las 14 horas, ¿no es cierto?, meses de verano, proteger hacia un lado y hasta las 10 de la mañana proteger hacia otro. Esto porque dijimos también que en esas épocas del año el sol sale como si fuese detrás nuestro, desde el este, y luego se pone más allá del oeste, entre el oeste y el sur, digamos. Entonces hay una incidencia solar desde el sur este a la mañana y desde el sur oeste a la tarde. Para ese caso, tengo que buscar, supongamos que estoy analizando una ventana, acá tengo una ventana de 1 metro por 1,20 m, y estoy analizando, bueno, en corte, cuánto sería la protección que tengo propia, ¿sí? Hicimos 79 grados acá. Y bueno, ¿y qué pasaría si yo quiero obstruir hacia ambos lados en planta, ¿sí? Para tener una protección? Entonces, debido al muro y al dintel, tengo esta protección.
tengo un pequeño ángulo con el que estoy protegido por las dimensiones de la ventana en sí misma. O sea, tengo un pequeño protección acá a los costados y tengo una protección superior. Y luego me quedan horarios en esta zona azul que no son detenidos por el dintel y los muros laterales a la mañana y a la tarde. Por lo tanto, tendría que prever qué cosa adicional podría hacer. Entonces puedo pensar en pantallas verticales que se ubiquen acá en la planta, acá en el corte, a ambos lados de la ventana. Y entonces medir cuántos serían los ángulos de obstrucción de esas protecciones para resolver las pantallas que se encuentran acá a ambos lados. Entonces, si yo ya tengo con estas manchas amarillas que tengo acá, cubro las otras manchas celestes que eran los horarios que quería cubrir, estoy a salvo en el total de la protección de la ventana. Vamos a ver algunos ejemplos de parasoles, ¿sí? Parasoles resueltos con lamas, por ejemplo, que permiten una buena circulación del aire caliente del frente. Eh, Parasoles no tan bien resueltos en el sentido de que dan al oeste y entonces tiene una gran capacidad térmica al ser de hormigón y esto genera acumulación de calor durante el día y luego a la tarde, una vez que deja de dar el sol, genera aire caliente cerca de las ventanas cuando hay que ventilar el interior. Lo mismo pasa aquí en placas de hormigón que tienen alta capacidad térmica, es decir, acumulan y generan aire caliente cuando hay que ventilar. Estos otros que son de gran poder de reflexión y livianos, si bien es un material como el aluminio que se calienta mucho, es un material que se enfría rápidamente una vez que deja de recibir radiación y por lo tanto no transmite hacia el interior. Y otros casos donde hemos visto renovaciones de parasoles con gran poder de reflexión de la radiación solar y livianos y que permiten visuales y que luego han sido reformados por un cambio estético, por supuesto, en la fachada y que han dejado de tener la capacidad que tenía, si bien, por supuesto, se habrán aumentado las visuales, han dejado de tener la protección solar propia de esos vidriados. Eh, Cuando se busca protecciones integrales, obviamente, acá hay un muy buen ejemplo de celosías para proteger los balcones que dan al norte y al oeste, con hermosas visuales, pero bueno, se ha desprotegido esta parte del balcón, por lo tanto, tiene una parte muy cerrada y protegida y una desprotegida. Otros ejemplos, con edificios de oficina, ¿sí? Donde puede haber una búsqueda de una muy buena eficiencia térmica, pero luego desde el interior puede haber una mala eficiencia visual y esto para el caso de oficinas también importa. Eh, Otro ejemplo diferente es vecino de ese, lamas horizontales hacia el norte que permiten regular la entrada del sol, pero sí permiten una buena eficiencia visual y el aprovechamiento de la iluminación natural. Otros edificios ya de vivienda donde se incorpora buena eficiencia térmica con buena estética y buena eficiencia visual. En términos generales, cuando la altura solar es baja, conviene ubicar elementos verticales. Y cuando la altura solar es importante, utilizar elementos horizontales, así como un criterio general. Vemos acá un ejemplo muy conocido por todos, el Hospital del Niño Jesús en Tucumán, donde se ha optado en la fachada norte por grandes aventanamientos que tienen protecciones de elementos horizontales y en la fachada sur elementos verticales y una fachada mucho más repartida y cerrada para la altura solar baja, donde es conveniente utilizar elementos horizontales. Hablemos ahora de la eficiencia térmica de los parasoles, es decir, cómo se cuantifica un poco la eficiencia térmica de los parasoles. Si estamos hablando de un periodo cálido, vamos a hablar de que la energía detenida sobre la energía incidente por 100 va a ser el porcentaje de la eficiencia térmica de ese parasol para periodo cálido. Y si hablamos de la eficiencia térmica de periodo frío, será la energía admitida sobre el incidente, el porcentaje de eficiencia térmica para periodo frío. Ahora, si quisiéramos hacer una anualización de ese valor, tendríamos que tener en cuenta que aproximadamente nosotros tenemos 7 meses cálidos y 5 meses fríos y hacer una ponderación, un promedio de los valores que tenemos de 7 meses
cálidos con 5 meses fríos dividido en 12 y nos daría un promedio anualizado para tener el valor completo del año, digamos. ¿Cómo hacemos para cuantificar estas cuestiones de uso del parasol y cuánta energía admite, cuánta energía deja pasar? Hay un pequeño software entre los elementos que se les han colgado a la página que se llama Parasol. Es un software muy sencillo, es un tanto duro de trabajar, pero donde ustedes tienen acá en la parte superior, una vez que lo abren, ustedes tienen dimensiones de la abertura y espesor del cerramiento, las características del alero, las características de la pantalla si es a la derecha, a la izquierda y tipo de vidrio o superficie transparente. Cada una de esas pestañas ustedes las pueden ir seleccionando y pueden ir ubicando los valores diciendo si, por ejemplo, estamos definiendo un parasol, un alero, ¿sí? ¿Qué ancho tiene el alero? Si está en relación a la abertura o si supera las dimensiones de la abertura, por ejemplo, caso un balcón podría ser. Y puedo ir seleccionando valores en metro, acá, ¿sí? El ancho del alero, la medida del alero que se extiende hacia la izquierda, hacia la derecha, y puedo ir eh, definiendo cuál va a ser las características del alero. Lo mismo si es pantalla hacia los costados o si es una saliente en el edificio que yo quiero tener en cuenta, también lo puedo compatibilizar con el diseño de una pantalla. Y entonces tengo que seleccionar el ancho en metros de la pantalla a la derecha, ¿sí? Que voy moviendo acá esta banda para seleccionar los metros o coloco aquí directamente el valor y voy definiendo cómo son las características del cerramiento. Lo mismo si la pantalla a la izquierda, si sobresale por arriba o no de la abertura. Y luego, accionando los botones de abajo, me va a dar el cálculo, ¿sí? Los resultados. Entonces, acá vamos a tener hora por hora de las horas solares, ¿no es cierto? El azimut, la altura solar, es decir, la trayectoria que describe el Sol en cada una de esas horas, donde se encuentra posicionado el Sol. También me va a decir los valores de radiación solar horaria recibida por la abertura en estudio para un día sin nubes, ¿sí? Entonces voy a tener la radiación directa, la difusa, ¿sí? La reflejada si fuese el caso, y la radiación solar global. Entonces, acá vamos a tener los totales abajo, ¿sí? Valores de radiación solar diaria recibida por la abertura en estudio para un cielo sin nubes. Acá me va a decir las características de la superficie de la abertura que yo he cargado, ¿sí? Y los otros datos de la simulación que yo he hecho, es decir, el mes, el día del año, ¿sí? Las características de la condición de cielo que he puesto y la superficie del piso, si es que se encuentra cerca del plano del piso, y la orientación, porque acá la orientación del plano es decisiva, la orientación del plano y la inclinación de la superficie, si estoy hablando de una superficie plana, horizontal o estoy hablando de una superficie vertical. Y en función de eso voy a tener, por supuesto, cuántos sean los valores que voy recibiendo, ¿sí? Entonces, eh, con este pequeño software yo puedo hacer pruebas de la incidencia del alero, por ejemplo, y o de un balcón, ¿sí? De una construcción adyacente para saber si tiene protección y cuánta protección puede llegar a tener de acuerdo a lo que sea ese incidente sobre la abertura, ¿sí? Y cuánto ingresa incluso al interior según el tipo de vidrio que yo le haya puesto. También tiene la posibilidad de ver la mancha solar que se va a producir en la ventana vista de frente desde el interior, es decir, mirando hacia la orientación del frente. Y entonces puedo ir viendo con estos códigos de puntos y circulitos, ¿sí? Según la hora seleccionada, yo puedo ver el comportamiento de la abertura, ¿sí? Los circulitos indican el sector de la abertura que no recibe sol directo por efecto del parasol o el espesor del muro, y estos puntitos o guiones indican el sector de la abertura que sí recibe el sol directo. Entonces, en esa relación yo puedo tomar valores de radiación solar incidente, la detenida por el parasol y la admitida por el parasol y la transmitida por el vidrio.
Es decir, que acá tengo un dato importante de cuánta eficiencia puede llegar a tener ese parasol que yo estoy diseñando y cuánto más o menos me conviene trabajar en sus dimensiones o en sus proporciones. Vamos a ver ahora otros elementos que nos pueden servir como protección solar, como son, por ejemplo, sobretechos. ¿Por qué hablamos de los sobretechos? Porque en casos de climas como el nuestro dijimos que la incidencia del verano sobre una superficie horizontal es máxima. Entonces, la radiación solar incidente sobre un sobretecho, ¿no es cierto?, generaría primero una radiación solar reflejada, es decir, que parte de la radiación no llegaría ya al sustrato de la losa, por ejemplo, o de la cubierta que nosotros tuviéramos. Entonces, una parte sería radiación solar reflejada. Luego del flujo debido a la radiación solar absorbida, hay una parte que se disipa por la ventilación de la cámara de aire, ¿sí? Hay otra parte que se irradia hacia el sustrato y un flujo debido a la radiación solar absorbida y disipada a través de la pared o de la cubierta o de la losa. Y hay un flujo importante debido a la radiación solar absorbida y disipada hacia el exterior, es decir, se calienta, supongamos, una chapa y esa emite hacia afuera, ¿sí? Y emite hacia adentro de la cámara de aire, como dijimos, y se disipa por esa ventilación de la cámara de aire. Entonces, hay distintos tipos de sobretechos que se pueden utilizar en la construcción y que pueden servir para aminorar significativamente lo que la radiación, el efecto de la radiación solar del verano sobre los techos. Y eso son los sobretechos. Acá hay un caso realizado en un barrio de viviendas de acá de Tucumán que ha funcionado muy bien, tanto en viviendas en planta baja como en viviendas en bloque, y que ha permitido que, bueno, ustedes verán los colores de la construcción, más la calidad de las carpinterías de sombreado, más el sobretecho, a hacer viviendas altamente confortables. También podemos apelar a la utilización de la vegetación como protección térmica. En ese caso, sin vegetación, los cerramientos exteriores están expuestos a la radiación solar directa. Pero la vegetación es un importante recurso de protección solar en zonas de clima cálido sobre todo. Entonces, si nosotros podemos aprovechar la vegetación cerca de nuestra construcción de alguna manera, sea esta, eh, por ejemplo, según la época del año, podría ser que incluso podamos aprovechar de árboles de hoja caduca que protejan en verano y dejen pasar la radiación en invierno. Entonces, tenemos una protección natural que genera situación de confort y luego eso mismo genera sombreado, reduce la carga térmica sobre la ventana y en el invierno permite, al despojarse de las hojas, permite el ingreso de la radiación solar, que es uno de los efectos que quisiera. Luego tenemos la protección solar por vegetación en edificios, con el arbolado urbano, por ejemplo, o alguno que se adoce justamente ad hoc a la superficie del edificio, como se utilizan ahora los muros verdes, que pueden reducir la radiación solar por vegetación en los edificios. La ciudad de Mendoza es un muy buen ejemplo en ese sentido, con una situación de oasis donde un clima seco que por riego obtiene estos arbolados que protegen las superficies de los edificios. Y lo mismo ocurrió en muchas partes de Tucumán, donde, bueno, la poda haya permitido mantener esa situación de superficies sombreadas. A veces el efecto de la poda ha sido no todo lo positivo que se esperaría para proteger a las superficies en la época correspondiente. Esa intercepción de la radiación solar es porque, según el tipo de vegetación que estemos hablando, interceptan la radiación solar en cantidades que dependen de la copa, por supuesto, si es ligera, densa o muy densa, y en invierno de la condición de desnudez de la misma.
Entonces, de las superficies urbanas, por ejemplo, que habitan en Tucumán, plátano y fresno, por ejemplo, en función de la cantidad de sol que retienen, en porcentaje podemos ver que en verano un plátano podría cubrir hasta el 70% y un fresno un 41%, y estos mismos árboles al despojarse en gran parte de sus hojas quedan con un 16% en invierno el plátano y un 9,8% en invierno el fresno. Eso también a este mismo tipo de grupo podría ubicarse también en los lapachos, por ejemplo, que también tienen hojas caducas y que florecen en invierno y por supuesto se transparentan mucho más. También podemos apelar a la utilización de enredaderas, adosándolas a nivel de vivienda, protegiendo los solados exteriores y las superficies verticales exteriores, también con las mismas características de que sean hojas perennes u hojas caducas, según sea la protección que se quiera brindar a la superficie horizontal o vertical. Hay otros ejemplos a nivel urbano, en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, donde se cubren las pérgolas con enredaderas a nivel urbano en verano, facilitando, por supuesto, la protección solar sobre los paramentos horizontales. Y finalmente vamos a hablar de las cubiertas y superficies protegidas por carpeta verde, que han vuelto a usarse últimamente y que tienen unas características importantes para el clima en el que nos encontramos. Entonces, estas superficies, que por supuesto deben ser resueltas tecnológicamente y constructivamente en forma adecuada para que funcionen muy bien, tienen la propiedad de eh, evapotranspirar en las horas de mayor incidencia de la radiación solar. Y entonces ahí radica su beneficio en climas como el nuestro. Es decir, si se acuerdan cuando hablábamos de temperatura sol-aire, hablábamos de la temperatura del aire exterior más, eh, más el efecto de la radiación por el, por la absorción, y en este caso el calor latente de evapotranspiración que tiene la cubierta, ¿sí? Existe una relación lineal entre la evapotranspiración y la radiación que recibe, por lo tanto el valor va a ser menor en máximo de horas de máxima radiación, es decir, en el mediodía del verano, por ejemplo. Entonces, este calor latente de evapotranspiración va a generar un alivio en esa cubierta en las horas de mayor incidencia del sol. Y entonces tendrá una disminución del valor de la temperatura sol-aire. Esas temperaturas que se pueden llegar a medir en las superficies del tipo, de acuerdo al material, dependen mucho. Acá tenemos casos como el de los del asfalto, el césped, la pared color blanca, el ladrillo o el mosaico rojo, que por supuesto, según los colores y según las composiciones, son las temperaturas que pueden llegar a adquirir. Y en ese sentido, el césped funciona muy bien para la reducción del acceso del calor a las superficies horizontales, por ejemplo, como son las losas. Con esto que decimos, terminamos y hasta el próximo encuentro.